Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a discutir un caso clínico del Seguro Social. Se trata de un paciente masculino con iniciales RSG de 25 años, casado, originario y residente de la ciudad de Guatemala, que labora en un call center, casado con 3 hijos, que nunca ha fumado. El paciente consultó a la emergencia el 6 de enero del 2021 con historia de vómitos, náusea, dolor abdominal de una semana de evolución y lo positivo del examen físico es que presentaba una masa palpable supraclavicular de 5 por 2 centímetros, una masa axilar ipsilateral de 2 por 2 centímetros y una masa que se palpaba a nivel del mesogastrio abdominal de 10 por 8 centímetros. A nivel escrotal, el testículo del lado izquierdo se palpaba agrandado de tamaño, indurado, no doloroso, y no se tocaba Yes. ningún ganglio inguinal. Entonces, no sé si pueden apreciar aquí, son las tomografías de la lesión. Miramos como el explorador. No sé, ¿Ahí? yo no veo todavía. Ahora sí. Ahora sí. En la cual el radiólogo pues describe una lesión que se encuentra retroperitoneal de 19.3 centímetros por 15 centímetros y que provoca hidronefrosis bilateral. Puedes pasarlo otra vez para ver. Uh-huh. Aquí más o menos vemos delimitada la lesión que se encuentra en el retroperitoneo, que desplaza el páncreas, comprime la vejiga y ocasiona hidronefrosis. El ano de la hidronefrosis para. ¿Aquí? ¿Estamos Sí. ahí? Sí. Dentro de los exámenes paraclínicos se obtuvo, pues la hematología estaba en límites, dentro de límites normales, creatinina en 7.02 al ingreso y marcadores tumorales con alfa-fetoproteína mayor de 20.000, HCG beta en 9.719 y LDH en 2.834 y al ingreso con una PCR positiva para COVID. El paciente con el ultrasonido describe el testículo derecho normal y el izquierdo aumentado de tamaño con ecogenicidad mixta, áreas quísticas y aumento de la vasculatura, midiendo 8.4 centímetros por 8.9 centímetros. Con estos datos, entonces, bueno, acá hay dos cosas importantes con los tumores germinales, ¿verdad? Generalmente los tumores germinales se pueden clasificar según el estadio, de acuerdo a la JC. Del 2017, dependiendo, por ejemplo, y vemos que aquí con los marcadores tumorales podemos apreciar de que generalmente nuestro paciente cumple con la definición que tiene una LDH mayor de 10 veces el límite normal, que para la institución de nosotros es 190, por lo que se clasifica como un S3.
y automáticamente al ser S3, independientemente de la enfermedad ganglionar, el cual estaba positiva por los ganglios que son mayores de 2 centímetros, lejos del área, lejos de la región testicular, automáticamente el paciente es catalogado como un estadio 3C. Y de la misma forma, por ejemplo, aunque sabemos que la clasificación de riesgo para la enfermedad avanzada de la clasificación del Consenso Internacional para Tumores Germinales, sabemos que aunque estos son marcadores posteriores a la orquidectomía, el paciente se clasificó como, como un paciente con pobre pronóstico por el valor de tanto por el estadiaje como por el valor de los marcadores tumorales. Por lo que tenemos un paciente con un tumor germinal no seminomatoso, etapa clínica 3C, que es positivo, que cursa con una neumonía por COVID-19 y al momento de su debut con una lesión renal aguda 3, secundario a la compresión tumoral. Por lo que se planifica el inicio de hemodiálisis y posterior a finalizar el tratamiento adyuvante de COVID y cumplir con con el postoperatorio, se planea iniciar terapia sistémica, realizar nefrostomías bilaterales debido a que se sospechaba que presentaba una falla postrenal y posteriormente a esto, el paciente pues inicia quimioterapia sistémica para completar 4 ciclos. Entonces, hasta este punto, no sé si los ¿Cuál, participantes o algo Mario, que manda, cuál fue la indicación de la hemodiálisis? que tenía 7 de creatinina, que tenía un Alkin 3. Ujú. Excelente. Entonces, hasta este punto, no sé si realmente el hecho de traer esta presentación rara, ¿verdad? Generalmente un paciente joven el que que tiene un órgano comprometido, en el cual presenta una tasa de filtrado glomerular disminuida. Queríamos pues compartir con ustedes y saber si alguien pues tenía alguna opinión al respecto sobre alguna sugerencia al tratamiento o algo distinto. Okay. Entonces, esta es la evolución del paciente a la actualidad. Entonces vemos que posterior a iniciar la hemodiálisis, la creatinina paulatinamente fue disminuyendo hasta su último control. Posterior a las nefrostomías, la creatinina empezó a disminuir, alcanzando una función renal normal, aún dependiente en este momento de las nefrostomías. Y una respuesta que se podría clasificar como parcial, actualmente con un HCG beta en 28, una alfa-fetoproteína aún elevada y una DHL que si bien es cierto, sigue elevada, está próxima al rango normal. Entonces, eh, aunque ahorita no tenemos patología, la sospecha clínica es que el paciente curse con un tumor germinal no seminomatoso. Y algo importante de esto es que la escala pronóstica va a incidir en la probabilidad de que este paciente esté vivo en el tiempo, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que a pesar de que el paciente tiene un pobre pronóstico, realmente los pacientes, independientemente de la presentación inicial, aunque la enfermedad está avanzada, pueden sobrevivir durante bastante tiempo. Y en la enfermedad de pobre pronóstico, pues generalmente hay dos esquemas que son de predilección, ¿verdad? Que son BEP y BIP, en los cuales, pues según este estudio que trataba de comprobar, por ejemplo, si en algún momento había alguna diferencia en tumores no seminomatosos entre utilizar eh, si fuera predilecto utilizar cualquiera de los dos esquemas, pues vemos que en el tiempo pues la sobrevida pues fue similar y no estadísticamente significativa entre ambos grupos. Pero si vemos en los dos esquemas, la piedra angular del tratamiento
es a base de platinos, ¿verdad? Entonces, considerando esto, se revisó porque pues, realmente pues, no hay una guía que nos Doc- indique cómo, perdón. Doctor Castro, perdone la duda. Ujú. Vemos que es un paciente con pues, enfermedad totalmente avanzada, marcadores elevados, pronóstico, como ya lo mencionó. El tratamiento, pues, para un cáncer de testículo no seminoma,toso con creatinina elevada. En estos casos, la quimioterapia, pues, obviamente va incluida dentro de los casos normales sin complicaciones renales, pues, la bleomicina, topósido y platino. Pero ustedes escogieron el carboplatino por menos nefrotoxicidad. Entonces, mi pregunta es, en estos casos, con la creatinina elevada, ¿hay me imagino que va a haber una fórmula especial para hacer el cálculo y si utilizaron las tres drogas? Ahí me perdí, yo no me di cuenta si utilizaron las tres drogas convencionales o solo con dos drogas. Fíjese, doctor, de que este paciente recibió inicialmente carboplatino y después etopósido y platino, ¿verdad? Únicamente. Entonces, a ese punto quería llegar, ¿verdad? Generalmente no hay una guía, o sea, no hay una guía que nos pueda recomendar ni existe exactamente como usted nos decía, ¿verdad? O sea, no existe realmente una forma de calcularlo, sino que lo que se ha intentado hacer en algún punto, por ejemplo, por lo mismo de que es una presentación sumamente infrecuente de pacientes que debuten con Akin, eh, aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, de los casos documentados que logré recopilar, de qué es lo que en algún momento, por ejemplo, se ha hecho, pero contestando a su pregunta, no hay. O sea, no hay una guía en la que diga, por ejemplo, si el paciente tiene tanto de tasa de filtrado glomerular, no se puede usar el tratamiento o debería disminuirlo, sino que generalmente los tratantes utilizan algunas metodologías como las que vamos a ver cuando se presentaron con esta situación. Bueno, entonces vemos que el primer caso es un paciente de 24 años que debutó con un tumor germinal no seminomatoso de pobre pronóstico, eh, que debuta con una creatinina en 14.23, con un ECOG de 4, debido a que tenía dependiente de oxígeno por la alta carga tumoral a nivel pulmonar y lesiones hepáticas. Eh, y efecto de masa compresiva de la lesión, por lo que deciden colocar nefrostomías e iniciar terapia de sustitución renal continua. Durante los primeros 2 ciclos, independientemente de la tasa de filtrado, se realizó una disminución de la dosis al 80% y se decidió administrar BEP por 2 ciclos a un 80% de la dosis total, que generalmente para el PEP, ¿verdad? O sea, el etopósido, ¿verdad? Disminuye un 80%, generalmente la dosis son 100 miligramos por metro cuadrado y del platino son 20 miligramos por metro cuadrado, se hizo una reducción del 20% y posterior a 2 ciclos, el paciente inició a tener una adecuada respuesta con mejoría del estado funcional, por lo que los últimos 2 ciclos se dieron completos al 100% sin repercusiones sobre la función renal, pero posterior a concluir el esquema, pues el paciente presentaba marcadores tumorales elevados aún, por lo que se da quimioterapia de segunda línea, con respuesta parcial a nivel a nivel hepático, por lo que se realiza tumorectomía, documentando todavía enfermedad residual, por lo que se completa, se decide hacer la sustitución, perdón. Durante los primeros 2 ciclos de BEP, que es lo que se me había olvidado, se utilizó carboplatino y no cisplatino, a la, y 9 meses posterior a concluir la terapia, ya que el paciente se le realizó tumorectomía por haber quedado solo con enfermedad residual, el paciente pues inicia vigilancia. El otro paciente es un paciente de 25 años que también debutó con una enfermedad de pobre pronóstico con creatinina en 2.5, por lo que deciden iniciar BEP el día 1, disminuyendo disminuyendo la dosis de topósido a la mitad durante los 5 días, ¿verdad? Y posterior al ciclo 2, reduciendo el 80% de la dosis del platino por elevación de la creatinina
y al mismo tiempo, mientras se seguía administrando la quimioterapia, el paciente tuvo una terapia de sustitución continua para tratar de normalizar la función renal posterior, a lo cual el día 8 se decide realizar una arqueectomía para obtener el diagnóstico en el cual se diagnostica un tumor no seminomatoso y el paciente completa el esquema de primera línea, ¿verdad? Con 4 BEP, pero el paciente pues continúa con alfa-fetoproteína elevada, por lo que se completa con esquema de segunda línea, ¿verdad? Posterior a finalizar la segunda línea de quimioterapia, el paciente con lesiones hepáticas residuales, por lo que se realiza tumorectomía, pero por patología sin ninguna lesión y el paciente queda libre de enfermedad e inicia seguimiento. El otro caso es un paciente de 52 años con lesiones pulmonares y hepáticas, igual de alto riesgo, con él se decide usar BIP. Perdón. Bueno, con él se decide iniciar BIP, inicialmente con una función renal normal, pero el paciente al día 10 inicia con falla renal, por lo que el paciente inicia hemofiltración continua y el día 31 con una función renal normal se omite la hemofiltración y al paciente se hace el cambio del esquema, se omite la ifosfamida y se completan 4 ciclos de BEP. Posterior a eso, el paciente recibe terapia de segunda línea y pues el paciente inicia vigilancia, ¿verdad? Y pues las otras estrategias, ¿verdad? Pues en estos últimos 2 casos, en los cuales, por ejemplo, los pacientes en estadios avanzados igual de pobre pronóstico, las estrategias que adoptaron fueron utilizar hemodiálisis. Estos son pacientes que ya tenían enfermedad renal crónica y la estrategia fue utilizar una dosis reducida de cisplatino a un 25% de la dosis, 3 días de los 5 del esquema y un 70% de la dosis el día 2 y el día 4, asociado a una disminución y calcular el etopósito al 70% de la dosis, hemodializándolo cada día 2 y cada día 4. Y posteriormente en los ciclos 2 y en los ciclos subsiguientes, debido a que el paciente presenta efectos adversos, neutropenia y neumonía asociada a lo mismo, se hace una reducción de los días del cisplatino aplicando únicamente el día 1, el día 3 y el día 5 y se reduce la dosis de topócido hasta un 35%. El paciente completa los 4 ciclos con este nuevo esquema y posterior a eso el paciente fue vigilado durante 5 años con respuesta completa. Y el último, pues es un paciente también de un tumor germinal no seminomatoso, en el cual pues también de alto riesgo, en el cual para el ciclo del día 1 se utiliza un 50% de la dosis del cisplatino, un 60% de la dosis del etopósito del día 1 al día 5 y posterior a cada una de las quimioterapias, 1 hora después de finalizar la infusión, el paciente recibe terapia hemodialítica. Debido a que el paciente pues, no presenta efectos adversos, para los ciclos subsecuentes, que son el ciclo 2 y el ciclo 3, se decide aumentar a dosis totales el tratamiento y adicionar ifosfamida por el pobre pronóstico del paciente. Y el paciente en el ciclo 3 presenta neutropenia, por lo que se realiza una disminución del 25% de la dosis de ifosfamida, con lo que completa el ciclo 4. Posterior a completar el ciclo 4, este paciente tiene una respuesta completa a la quimioterapia, por lo que se vigila, por lo que al momento del reporte del caso, 15 meses libre de enfermedad. Por lo que realmente no hay un consenso en el que se pueda establecer, por ejemplo, cuál es la estrategia a utilizar, ¿verdad? Generalmente la reducción de la dosis se hace empíricamente y se va titulando de acuerdo a los efectos adversos que el paciente podría presentar,
Pero algo interesante es que si vemos en los que tuvieron, en los primeros casos en los que los pacientes tuvieron reducciones bruscas de la terapia, generalmente necesitaron una terapia de segunda línea para poder alcanzar la remisión, ¿verdad? Entonces, y entonces, ¿por qué la reducción de la dosis? ¿Verdad? Generalmente el cisplatina pues va a tocar el túbulo proximal, ¿verdad? Y generalmente lo que va a causar es necrosis tubular aguda al aumentar las concentraciones a nivel de las células renales en el túbulo proximal, provocando apoptosis por un desbalance mitocondrial. Y la otra cosa importante recalcar es que un paciente que tiene falla renal y que la falla renal puede ser es catalogada como falla, o los pacientes que presentan AKIN3 generalmente van a tener este AKIN3 afecta la sobrevida global de los pacientes a los 90 días, comprometiéndola casi a la mitad. Y recordar también de que generalmente las lesiones renales se pueden cronificar y que el objetivo es aliviar la molestia en las primeras 48 horas y tratar de alcanzar una respuesta completa, y si no es posible, según la recomendación del último consenso de nefrología, si el paciente logra alcanzar un AKIN3 y creemos que la causa puede ser reversible, iniciar la terapia de sustitución renal, o en el caso de que el paciente no pueda dejar de ser expuesto a la terapia. ¿Cuántas cuchas va a llegar usted? ¿Cuántas cuchas va a llegar? ¿Se va a quedar usted? Y pues eso es básicamente, ¿verdad? Ahorita actualmente pues estamos, el paciente completó la quimioterapia y vemos de que la alfa-fetoproteína pues sigue elevada. El paciente ahorita actualmente regresa esta semana a la consulta externa con los nuevos marcadores posterior al último ciclo. La respuesta que a la terapia, a la terapia de primera línea, y pues determinar si el paciente tiene enfermedad residual. En el caso de tener lesiones residuales, pues valorar si pasar a la segunda línea o si es posible pues hacer metastasectomía, dependiendo de lo que esté indicado. Entonces, pues realmente el objetivo de esto era pues valorar si, pues traer a colación el caso y ver si había pues, si habían tenido pues alguna experiencia en casos similares, pues para que pudiéramos discutir. Doctor Castro. ¿Sí, doctor? Mire, en el primer caso que presentó, el de la masa retroperitoneal con hidronefrosis bilateral, tenía COVID-19 positivo. Correcto. Pero como que no le dan importancia al COVID desde el punto de vista epidemiológico, sus contactos. ¿En qué paró eso del COVID? Porque eso es delicado. O sea, él está positivo. ¿Cómo está la cosa? Bueno, fíjese que él, o sea, esto fue en enero, ¿verdad? Fue en enero, a principio de año. Él convive con su esposa y con 3 hijos pequeños. Ninguno de los demás era positivo, a excepción de él. El paciente, de hecho, por eso se inicia la terapia, aunque él consultó el 6 de enero, la terapia sistémica se inicia hasta el 26, porque el paciente presentó una neumonía moderada, ¿verdad? Necesitó oxígeno, necesitó recibir la adyuvancia. En el caso se administró remdesivir, esteroides y anticoagulantes. El paciente llegó a necesitar mascarilla con reservorio a 8 litros durante 3 días, y posterior a eso, cada vez a necesitar menos oxígeno hasta que el paciente pues resolvió la infección, ¿verdad? Pero por eso, posterior al ingreso, el paciente inicialmente empezó terapia de sustitución renal. Por lo mismo de que estaba positivo, no lo podíamos enviar a nefrostomías, porque las nefrostomías en la unidad de nosotros se hacen por servicios contratados. Entonces el paciente cumplió 14 días en el aislamiento bajo terapia, ¿verdad? Y a posterior a eso, pues ya iniciamos la terapia sistémica. Sí, este caso tiene varias cosas interesantes. La primera es que siendo un tumor tan grande que se había diagnosticado con un conglomerado retroperitoneal tan importante, el paciente fue primero a
a cirugía porque llegó con urología primero. Nosotros, si hubiéramos visto a ese paciente antes, nosotros no hubiéramos insistido tanto en la orquidectomía, porque el principal factor de riesgo de mal pronóstico era la masa retroperitoneal. Usualmente este es uno de los pocos casos en que nosotros estamos de acuerdo en iniciar la quimioterapia sin tener un diagnóstico histológico, porque los marcadores son más que evidentes, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Nosotros hubiéramos empezado el abordaje con la quimio. La segunda es lo que se refería el doctor Rosada con respecto a lo del COVID. Hace un año cuando empezamos, las noticias eran de que si el paciente era COVID positivo, lo mejor era suspender la quimio por el alto índice de complicaciones que tenían los pacientes, que llegaba hasta el 39%, en comparación con el 5% de los pacientes que no tenían cáncer. Entonces muchos tratamientos se quitaron. Conforme nos fuimos familiarizando más con la pandemia, la misma necesidad de que habían pacientes como este, jóvenes, y que potencialmente podrían tener un intento curativo, muchas veces iba a atrasar la quimioterapia y empezamos a dar, media vez fuera con intención curativa, a dar nuestras quimios como lo hacíamos antes de la era del COVID, y no notamos mayor mortalidad en los pacientes. Únicamente ahora se sabe que hay que parar la quimio a aquellos pacientes con cáncer de pulmón, pues por razones obvias, ¿verdad? El COVID da una neumonía y encima con el tumor, pues esos son los únicos casos que ya se evalúa el riesgo-beneficio para dar quimioterapia. Pero hay cáncer de cervix, cáncer de testículo, gástrico, de mama, ya las indicaciones internacionales es a darles quimio como que si no tuvieran. Y lo tercero es que para el manejo de este paciente se decidió, por lo que decía el doctor Gómez, se decidió iniciar carboplatino por la nefrotoxicidad que todos sabemos del CISPLA, que disminuye la tasa de filtración glomerular de un 5%, y ese que tenía como una tasa de filtración glomerular de 25 o un 15 mililitros por minuto. Incluso el carboplatino, nosotros se lo aplicamos no de un solo, sino que le íbamos dando 150 miligramos por semana, y le dimos profilaxis contra la hiperuricemia, que fue una de las complicaciones metabólicas que desarrolló el paciente por la gran carga tumoral. Y poco a poco se lo fuimos aplicando, y ya para la tercera semana que cumplió sus 450 miligramos, la creatinina comenzó a bajar a partir del día 10, y para el día 15 ya no necesitó hemodiálisis, ¿verdad? Por la rápida respuesta que todos sabemos que presentan esos pacientes al carbo. Y ese, como es un paciente joven, pues lo cuidamos mucho. Incluso déjenos contarles que el Seguro Social no cuenta con carboplatino, sino que con cisplatino y oxaliplatino. Entonces ahí se hizo la cooperación para lograrle comprar al paciente entre los médicos, ¿verdad? Pero así va, y lo hemos cuidado mucho a ese paciente. No sé si tuvieran algún otro comentario. Pues muy buen caso, doctor Castro. Ahí sí que primero por lo del SARS, que fue positivo, el manejo es más complicado, inmunológicamente comprometido y todo, pues son casos que se salen fuera de lo común y de lo convencional, y que se tiene que adoptar, o por lo menos con esta terrible enfermedad, actualizar los protocolos en cada enfermedad. Y sí, es de los pocos casos, como bien dicen, que pues se consideran como una urgencia oncológica. No necesitamos tejido, no necesitamos alguna biopsia para confirmar, o la orquiectomía, pues. Pero, por ejemplo, me recuerdo que al principio había una masa en el cuello, pero
Quizás ahí se hubiera tomado una biopsia y tener el resultado, pero por la situación del COVID, pues obviamente no se podía hacer mayor cosa. Pues el manejo con la quimioterapia sistémica, pues lo hicieron gradualmente y eso, pues fue, pues tampoco, como dicen, no hay forma de hacer un cálculo o una regla exacta para estas situaciones meras complicadas. Pues interesante, le comento que sí, pues nosotros en cancerología hemos tenido algún caso que lo hemos tratado así, sin tener diagnóstico, más que solo los marcadores, los estudios de extensión y se les da quimioterapia neoadyuvante, tal como lo maneja. Solo quiero adelantarme también a darle la bienvenida a Hugo Castro, a los que participan, al doctor Noé Castro que nos está haciendo la presentación, un interesante caso de difícil manejo realmente. Tuvimos la oportunidad de hacer la invitación a los médicos residentes del Roosevelt, ahorita están enlazados, bienvenidos jóvenes. Ya platicamos ahí con el doctor Barrientos, jefe de residentes, que pues quieren presentar también ellos un caso, entonces pues bienvenidos. Esto es pues para todos, ¿verdad? Es una enseñanza, aprendizaje, una retroalimentación. Son casos que nos dejan siempre algo. Pues eso es lo que quería mencionarles, a ver qué siguen lo demás, ¿verdad? Porque todavía con este paciente sigue todavía a ver la respuesta, si hay enfermedad residual, etcétera, etcétera, cuándo operarlo, eso se va a ver más adelante, ¿verdad? Sí, seguramente les vamos a ir comentando. Solo te quería aclarar que no es Noé, es Mario Castro. Noé. Perdón, doctor, es que pensé que era Noé Castro. Gracias, perdón, es que ahorita Alix está en la dinastía Castro, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias, doctor, perdón. No sé si alguien tuviera algún otro comentario. Bueno, si no es así, para la próxima reunión, que es dentro de 2 semanas, ya empezaríamos, vamos a intentar hacerlo los miércoles, a ver cómo nos va, ¿verdad, Roilán? Sí, lo habíamos comentado con tu persona en relación a que el viernes decíamos que pues ya es el último día de la semana, muchos ya quieren descansar y por ejemplo nosotros tenemos todavía la clase de posgrado a las 7, entonces ya como que se vuelve un poco cansado, ¿verdad? Y a veces estos casos pues a veces se pierde uno el hilo, pero creo que si están de acuerdo todos, ya habíamos platicado con el doctor Castro, quizás el miércoles es un buen día, es un día ahí sí que el ombligo de la semana, en donde pues estamos frescos de actividades. Con esto que habíamos platicado, Hugo, que eran cada 2 semanas, pues ahora va a participar el Roosevelt, ya me comentaron que tienen un caso por ahí. Nosotros tenemos uno también, yo creo que ya nos toca a nosotros, ¿verdad? Sí, voy a revisar porque los sí, doctores de Quetzaltenango también querían participar con excelente, ¿verdad? Perfecto, buenísimo. Del Hospital General de Occidente, y entonces habíamos quedado para la próxima fecha, pero les voy a confirmar y te aviso. Sí, pues. Bueno, entonces ya tenemos más gente y qué bueno, que me alegra, de veras. Entonces, ahí nos estaremos comunicando. Sí, entonces, gracias por participar y feliz fin de semana y nos vemos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, doctor Mario Castro. Buenas noches. De nada, doctor, mucho gusto.